Buenas noches, mis hermanos. Nuevamente es un privilegio poder estar con usted en este discipulado virtual. Hoy estaremos eh, continuando con la enseñanza sobre la segunda carta a la epístola a los Corintios. Quiero dar, gracias a Dios porque hoy tuvimos un día maravilloso de enseñanza. Las mujeres de nuestra iglesia, las damas de la iglesia se reunieron juntamente ahí con la pastora la pastora Elcita de Toro, de allá de Bogotá, Colombia. Fue una tremenda bendición. Bendecimos la vida de todas las hermanas amadas, ¿verdad?, que se congregaron ahí para esta tremenda enseñanza que nos fue de mucha edificación. En las próximas horas estará también a su disposición por vía Facebook, ¿verdad?, para que usted pueda también ser edificado, para aquellos que no pudieron estar de alguna u otra forma. Nuestra intención siempre es la de edificar el cuerpo de Cristo. Vamos en esta noche a orar, pero no sin antes quiero dar gracias al Señor porque el día de hoy tuvimos bautizos. Mire, hoy día fue una bendición, tuvimos bautizando unos hermanos de allá de la iglesia del ministerio Cafaet, ¿verdad? Tuvimos en el lugar que se llama el río Bulubulu. Tuvimos una gran bendición, ¿verdad?, de poder bajar a las aguas ahí estos lindos hermanos, y que desde hoy pues que comienzan su caminar no solamente en el servicio a Dios, sino también en esa tremenda comunión que el Señor les ha permitido, pues que sigan adelante y que hoy pues obviamente empiezan una carrera que solamente termina el día que venga nuestro Señor por su iglesia. Los bendecimos esta gran familia, la familia de Cristo, la familia del cuerpo de Cristo. Bueno, vamos en esta noche, como les había prometido, vamos a estudiar un poquito y vamos a enlazarnos en la profundidad de la palabra. Vamos a estudiar algunos puntos importantes que tenemos aquí que sacar de la segunda epístola a los Corintios, ¿verdad? Pablo escribió a esta iglesia con varios propósitos, pero el principal era determinar ciertas cosas doctrinales que quizás para nosotros hoy en día es definitivamente un panal de miel en el que podemos nosotros absorber toda la sabiduría y el conocimiento que Dios nos dio a través de este ministro de Dios, de este apóstol que enseñó en la iglesia, en la primera iglesia, edificándolo al cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, bendecimos, Señor, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a decir. Pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para nosotros poder estar juntos y en unanimidad, Señor, con todos los que están allá, quizás en sus casas, a través de la señal que transmite esta plataforma. Decirlo. Ahí en su hogar hay una persona que ha pedido oración. Señor, pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sanes, Señor, su cuerpo, que tú sanes el cuerpo de aquella persona que ha sido pronosticada o diagnosticada con un tipo de cáncer. Señor, tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Y muchas veces estas pruebas, estos desiertos son propuestos o son puestos para bendición de tu pueblo. Señor amado, bendice, Señor, y declaramos desde ya, vemos en fe que tú puedes obrar, que tú puedes sanar, que tú puedes restaurar la vida de las personas que han caído en enfermedades, Señor, lamentablemente y en muchos de los casos catastróficas. Pero tú eres el que tienes la última palabra, Señor, y te damos gracias. Señor, bendecimos nuestras coberturas espirituales, bendecimos, Señor, a cada uno de los ministros de nuestra misión y ministerio. Los bendecimos allá en cada lugar donde ellos se encuentran en esta noche, predicando la palabra del Señor, tal cual el Señor nos la ha dado. Así que vamos en esta noche a empezar. Y yo quiero hablar un poquito acerca de estos versículos, de 3 versículos que vamos a leer contiguamente, ¿verdad? Porque estos versículos nos presentan varios símbolos que son muy notables, y específicamente notables por la presencia del Espíritu Santo. Yo diría son joyas sagradas a forma de metáforas, ¿verdad? Que van a irradiar luz celestial para nosotros, que van a irradiar profundidades y verdades de la experiencia cristiana que en este caso el apóstol Pablo vivió con la iglesia y aconsejó a la iglesia de Corinto. Yo quisiera que leamos, por favor, vamos iniciando
en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Vaya conmigo a su Biblia, por favor. Tome nota, agarre su lapicero, su hoja, ¿verdad? Su cuaderno de apuntes, sus Biblias. Si tiene varias versiones, mucho mejor. Si no tiene al alcance una Biblia electrónica, pues varias Biblias de papel son muy importantes en este momento. Algún diccionario a la mano, algún mapa de la geografía bíblica. Todos estos elementos son muy importantes para el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos en esta noche a empezar hablando lo que el apóstol Pablo quiere comunicar a la iglesia. Y dice la palabra de Dios, versículo 21. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Hermoso versículo. Lo vamos a estudiar ya mismo en detalle, pero quiero que lo enfaticemos porque creo yo que el ánimo del apóstol Pablo en enseñar a la iglesia de Cristo no era solamente hablar letras y palabras y quizás posiciones dogmáticas, no. Yo creo que el apóstol Pablo está enseñando de una forma pragmática, práctica, de una forma real, lo que significa verdaderamente seguir a Cristo. Por eso es muy importante nosotros tomar en cuenta todos estos consejos y estas connotaciones que están en la palabra de Dios y poder sacar una conclusión a la luz de la misma palabra. Dejemos que en esta noche nos hable la palabra. Dice aquí, ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Primero, versículo 22, quien también, aparte de ungirnos, ojo con esto, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Mire qué tremendo versículo, hermano. Aquí hay varias cosas implícitas que obviamente las vamos a estudiar. Aquí hay varias joyas hermosas que vamos a ir desarrollando en esta noche de enseñanza y de estudio de la palabra de Dios, estudio virtual. Ahora, vamos a ver el capítulo número 3, versículo número 3. Abra su Biblia, por favor. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros. Mire lo que es usted. Usted es una carta. Ya vamos a analizar esto. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo redactada por nosotros. No escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo. No en tablas de piedra. Esto es muy importante. Sino en tablas de corazones humanos, dice esta hermosa versión. Así que vaya analizando ahí y vaya teniendo a un lado estos versículos que estamos leyendo. Y por último, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, para ir armando el esqueleto de lo que el apóstol Pablo quiere comunicar a la iglesia en esta noche a través de su santa palabra. Dice la palabra de Dios, pero nosotros, todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu. Fíjese qué tremendo, tremendos versos. Obviamente aquí el apóstol está usando una figura gramatical que se llama la metáfora, y está hablando en una forma metafórica a la iglesia, ¿verdad? En una forma de alegoría para poder mostrar algo. Pero ¿qué es lo que nos quiere mostrar el apóstol? En primer lugar, vamos a mostrar el apóstol, que es la unción que tenemos nosotros. Y aquí quiero quedarme quizás un momentito, porque hemos entendido por unción
algún tipo de situación o algún tipo de ritual que quizás las personas o las organizaciones o algún tipo de grupo, como un presbiterio, como algún tipo de estas cosas, ejercen sobre las personas, y muchos se consideran ungidos. Pero yo quiero aquí hablar lo que el apóstol Pablo plasma de lo que significa la unción. Quiero analizar un poquito en detalle el concepto en realidad de lo que significa la unción. Vamos a volver por un momento al versículo 21 de 2 Corintios 1:21. Vamos a ir unos momentos para que podamos nosotros entender bien esto hermoso, porque esta palabra unción la vamos a escuchar todo el momento, todo tiempo. En todas las veces que vayamos a la iglesia o que escuchemos a un predicador, algún maestro de la palabra, vamos a escuchar esta palabra unción. ¿Qué significa esto, pastor? 2 Corintios 1:21. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Y dice así: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió. Entonces aquí hay un primer criterio, aquí hay una figura, y la figura se llama la unción, y esta la encontramos a través de todas las sagradas escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos nosotros a encontrar el desarrollo de esta palabra, ¿verdad? Y aquí se cristaliza algo muy importante. Aquí se cristaliza la palabra o el nombre Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es la palabra Cristo, pastor? La palabra Cristo significa ungido. Entonces aquí es donde ya vamos a ir despejando un poquito el significado de lo que realmente significa la palabra unción. Entonces encontramos la palabra Cristo, y que la palabra Cristo es igual a ungido. También encontramos otra palabra que vamos a desarrollar también, que se llama cristiano. Ahí encontramos la palabra cristiano, que es sinónimo de muchas veces que nos dicen a nosotros cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo. Pero mire usted, figúrese usted, si Cristo significa ungido, ¿qué significará la palabra cristiano? En realidad lo que significa es perteneciente a Cristo. Eso es lo que somos nosotros. O sea que es como que nos ungen con un propósito especial. No estoy hablando de una unción que hacen aquí terrenalmente los hombres. Estoy hablando de una unción que ya viene predestinada desde los cielos para nosotros. Estoy hablando de la unción de Dios. Estoy hablando de lo que está indicando aquí la Biblia en el libro de 2 Corintios capítulo 1 versículo 21, que dice tácitamente que el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces hay una confirmación que nos confirman en Cristo, ¿verdad? Muchas personas han sido confirmados en Cristo y somos confirmados en Cristo, y otras personas también tenemos lo que se llama la unción que viene de parte de Dios a la iglesia del Señor. Ahora, entonces pudiéramos tratar un concepto de manera general. Significa ungido por el Espíritu Santo. ¿Qué es un cristiano, pastor? Un cristiano es una persona que es ungido por el Espíritu Santo de Dios con un propósito y con un término, ¿verdad? De pertenencia. O sea que aquella persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador y automáticamente, hermanos amados, permite y se arrepiente de sus pecados y permite que la presencia de Dios more en su vida, desde ese momento esa persona llega a ser una persona que le pertenece a Cristo. Una persona que en ese momento, hermano, no solamente se traspasa de una religión a otra, porque hay muchos que creen que eso es meramente un cambio de religión, pero no es así. Es un cambio de relación. Acuérdese estas palabras siempre. Es una relación. Nosotros no vivimos una solamente religión, como entre comillas lo dice la teología. La teología dice que la religión significa religar, que significa unirse a Cristo.
pero más bien yo pienso que en esa parte o bajo esa connotación es unirse en una forma religiosa, ritos, haberes, situaciones que conllevan culturales, bueno, un sinnúmero de cosas, hasta denominacionales. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de una relación religiosa, yo estoy hablando de una relación de amor, de una relación de hombre-Dios, una relación de divinidad. Ahora, yendo nosotros y viendo esta figura, ¿verdad? No es solamente representativo, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, la unción era un acto ceremonial, ¿verdad? Era un acto simbólico, por decirlo así. Se empleaban especialmente para señalar a ciertas personas que eran tipificadas como escogidos para determinada acción. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona la unción a los profetas. También se menciona la unción del sacerdote, ¿verdad? Se menciona en el Antiguo Testamento, hay figuras, por ejemplo, la del profeta, también se figura también la del sacerdote, y también vemos que también se unge a los reyes. Esa fue la figura que se tomó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esto pues tenía alguna connotación. Por ejemplo, a los profetas eran ungidos para señalar que esos hombres habían sido elegidos para que fuesen testigos y fuesen mensajeros de la voluntad de Dios. O sea, estos hombres hablaban de parte de Dios, y el que era ungido como profeta ya sabían que cuando este hombre llegaba a una ciudad, llegaba con un propósito o llegaba con alguna palabra que Dios le había hablado de algún modo. Y bueno, entonces por esa razón se le hacía la unción al profeta. También vemos que los sacerdotes eran ungidos y eran ungidos para que fuesen intermediarios entre Dios y el pueblo. El que se lo ungía como sacerdote, ese era reconocido como una persona que era como un intermediario, como un mediador, el que llevaba ofrendas, el que presentaba ofrendas, el que presentaba la oración, el que estaba siempre pendiente de las cosas sagradas. Ahora también nosotros también somos ungidos, ¿verdad? Para que entremos a formar parte ahora de las cosas sagradas y del sacerdocio sagrado para Dios. Eso lo sabemos muy bien. Estoy hablándolo de manera práctica y un poco conceptual. Para que nosotros lleguemos a Dios, ¿verdad? Obviamente a través del culto, a través de la enseñanza, a través de la oración. Obviamente el Señor nos habilita también para un sacerdocio, que nosotros podamos orar incluso por otros, transmitir incluso un poco de lo que Dios nos ha dado a aquellas personas. También, por ejemplo, existía la unción a los reyes. La unción a los reyes, ellos eran ungidos para gobernar, en cambio. Ellos eran ungidos en nombre de Dios para gobernar, para que en esa forma majestuosa ellos representen al pueblo en nombre de Dios. Fíjese, por ejemplo, vimos el caso de David hace unas semanas atrás, cómo David es escogido entre sus hermanos y es ungido rey. Y una vez que tenía la unción, se consideraba que esa persona había sido habilitada para determinado sacerdocio. La Biblia habla y dice el apóstol Pedro igualmente para nosotros, ¿verdad? Que hemos sido ungidos como un real sacerdocio santo, como un real sacerdocio que Dios nos va a utilizar para muchas cosas muy impresionantes, ¿verdad? Para poseer territorios, para poseer canales de televisión, para poseer programas de radio, hermano, para poseer lugares donde Dios nos ha puesto en diferentes puntos, quizás en una ciudad o en un país, en un gobierno, ¿verdad? En una zona geográfica, hasta en un continente. Dios nos ha dado esa unción de reino, de reyes, ¿verdad? Para que nosotros podamos, obviamente, hacer la obra conforme a Dios quiere. Entonces, nuestra vida, ¿verdad? Es un reinado totalmente victorioso en el nombre del Señor. Nosotros mismos somos considerados como reyes y sacerdotes. Eso es lo que el Señor, así como nos mira, así es como el Señor nos concibe, como reyes, como sacerdotes para Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, hermano, vemos nosotros que Dios nos ha dado algo muy hermoso, que Dios nos ha dado esta habilitación, esta unción, con el único propósito, ¿verdad? Nos unge para que nosotros podamos fortalecer el ministerio y el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Escúcheme bien, el Señor
Ya no estamos como en el tiempo del Antiguo Testamento, que solamente eran unos cuantos sobre los que reposaba la unción. Hoy en día, apenas el Espíritu Santo llama, apenas la persona es llamada, el Espíritu Santo lo unge con un propósito el cual sea, con una función la cual sea. Algunos quizás son para cantar, otros quizás son para enseñar, otros para predicar, otros quizás para evangelizar, tienen una unción hermosa, ¿verdad? De ganar nuevas almas. Otros quizás tengan una unción para la enseñanza, otros tienen una unción para tocar en diferentes puestos ahí para bendición y para, sobre todo, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahora esta figura de la unción se le emplea también más amplia, con una hermosa significación, ¿verdad? Como un emblema, hermoso. Mire lo que dice aquí el libro de los Salmos, mire cómo dice el Salmo 45:7. Mire, aquí me pareció algo bien impresionante y se lo voy a decir un poquito con mucho temor a Dios, lo que le voy a contar, pero anteriormente se pensaba que cuando el Espíritu Santo llegaba a alguna persona, hermano, llegaba de alguna forma áspera, de una forma que tenía que incluso tirarlo al piso, ¿verdad? Y qué sé yo, tantas cosas como esta. Pero vemos lo que la palabra de Dios menciona y cómo la palabra de Dios redunda en esto. Y mire lo que dice aquí, el Salmo 45:7. Yo tengo en la versión de las Américas, pero en la versión que tiene usted también es muy importante, y leámoslo por favor para que podamos nosotros en esta noche ver qué es lo que significa tener unción. Porque usted me podrá decir, pastor, quizás yo no he tenido una unción, pero yo quiero que usted vaya conmigo a leer la Biblia y que vayamos a investigar un poquito qué es lo que es la unción. ¿Cómo vemos que una persona es ungida por Dios? Mire usted. Primero dice aquí el salmista, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad. Por lo tanto, tu Dios, ojo con esto, por eso quiero hacer un poquito enfático y quizás no solamente enfático, sino quizás un poquito metódico y bíblico en esto. Y quiero que quede claro que quien unge es Dios. Quien unge, Él es el Espíritu Santo de Dios. Los hombres somos vasos, somos utensilios que Dios utiliza para bendecir. Pero quien unge, quien tiene la autoridad para ungir, se llama Espíritu Santo de Dios. Obviamente en la tierra hay hombres, hay ministerios y hay ministros que están para habilitar a las unciones de aquí en la tierra. Pero quiero en esta noche analizar este salmo, porque quiero ver qué es lo que es la unción, qué trae consigo la unción, qué es lo que allega la unción cuando viene a nuestra vida, qué es lo que nos da. Primero, entonces, has amado, aborrecido la iniquidad. Por lo tanto, tu Dios, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mire, una connotación importante que tiene un ungido de Dios es que tiene alegría, tiene gozo. Por eso hay un versículo que dice en la palabra de Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque algo que puede ver y algo que podemos conocer nosotros en una persona que tiene la unción del Espíritu Santo de Dios, que sea elocuente o que sea hermano poderoso, por decirlo así, que hermano que veamos que sea un hermano milagroso. Aquí lo vemos en algo sencillo, la unción. Aquí vemos la unción en algo pragmático, en algo real. ¿Y en qué es que la vemos, pastor, la unción aquí? En la alegría. Algo que trae el Espíritu Santo de Dios a nosotros es que se va la tristeza y llega la alegría a nuestra vida. Entonces, hermano, había un corito que cantaba ya cuando iba a la iglesia, a la escuela dominical de pequeño, y decía, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y es cierto, hermano. Porque a veces vemos, hermano, nosotros a personas tristes, personas entristecidas. Ojo con lo que voy a decir. Estoy muy de acuerdo con usted, que quizás me está diciendo, pastor, pero yo estoy pasando un momento difícil. Yo estoy pasando un momento terrible. Yo estoy pasando un momento quizás de necesidad.
o estoy pasando un momento de dolor, falleció un ser muy querido, lo comprendo, pero precisamente la unción que trae el Espíritu Santo de Dios a su vida y a mi vida es una unción de óleo, de alegría, es una unción de gozo, es una unción divina, no digo sobrenatural, escuche bien. Porque esta palabra se la está utilizando mucho en este actuar, en este momento. Es una palabra muy novedosa en los últimos tiempos. La palabra sobrenatural. Pero Dios no solamente actúa en lo sobrenatural. ¿Sabe lo que significa sobrenatural? Sobre de lo que es natural. Pero Dios no solamente actúa sobrenatural, sino que Dios actúa en todo ámbito. Porque Dios no es solamente sobrenatural. Dios es divino. Y la divinidad de Dios se contempla en la vida de un creyente. ¿Cómo, pastor? Cuando hay gozo y hay alegría, aún en los momentos difíciles que el creyente va a pasar. Por eso es muy importante lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Pero si vamos un poquito a analizar el texto, y quiero hablar de esto porque obviamente 2 de Corintios está hablando acerca de la unción y quiero hablar sobre esto, qué es lo que significa. Porque vuelvo y lo repito y voy a la carga en esto. Dice aquí, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad. Lo contrario de esto es que las personas que muchas veces no tienen gozo, que las personas que no tienen muchas veces alegría, contentamiento, es porque hay un problema en alguna de estas dos cosas. O hay injusticia en la vida de aquella persona o hay iniquidad. Obviamente, hermano, el creyente que se va para atrás y peca, obviamente no espera estar alegre. Obviamente hay una iniquidad dentro de su vida, obviamente hay pecado en su vida, obviamente el mismo David lo enseñó. David le dijo en un momento cuando se sentía sucio que había pecado y dijo, Señor, yo me siento que he pecado y desde pecado me concibió mi madre y Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, porque la salvación lo que conlleva es gozo. La salvación lo que conlleva es alegría. La salvación lo que conlleva es una seguridad de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no es un concepto nomás. Hay personas que han cogido ciertos versículos de la Biblia y simplemente es un concepto en su vida. Y a veces es un concepto radical, pero simplemente termina siendo un concepto. Pero hay muchos que hemos tomado versículos de la Biblia y los hemos hecho un rema, o sea, lo hemos puesto en la práctica en nuestra vida espiritual. Entonces, hermano, el gozo, la unción, cuando tú te has librado de injusticia, cuando tú te has librado de iniquidad, por lo tanto, entonces Dios viene sobre ti con una unción especial. ¿Y cuál es la unción especial, pastor? No es la unción de hablar en lengua, y hablo en lengua más que todos vosotros, como decía el apóstol Pablo. Creo que el fruto, uno de los dones del Espíritu Santo de hablar en lengua debe de estar efectivizado en toda la iglesia. Debe de estar, hermano, en los momentos, hermano, de la profecía, en los momentos de la guerra espiritual, en los momentos de, hermano, ahí de la batalla. Debemos de hablar en lenguas. Pero no es solamente hablar en lenguas. Porque ¿qué pasa que usted está hablando en lenguas, pero usted está triste? Usted está, hermano, sin gozo. Usted está sin alegría, usted pasa solo enojado, usted pasa solamente, hermano, como decimos aquí, pateándome el perro. Entonces, hermano, quiere decir que hay algo que está mal, hay algo que no está adecuado, hay algo que está pasando en la vida del creyente. Porque aquí dice bien claro que el óleo que trae el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida es un óleo definitivamente de alegría, de gozo, de contentamiento. Contentamiento significa estar satisfecho con lo que tengo. No solamente quiero tenerlo todo, sino que estoy satisfecho con lo que tengo. Ahí leí un escrito el otro día que alguien posteó por ahí y decía que Dios no nos da solamente lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y es cierto, todo lo que tenemos es lo que necesitamos y es lo que Dios nos da. ¿Para qué queremos cosas que a la final nos van a hacer daño? Hoy en día vemos muchas personas que se metieron en problemas. Hasta ya han muerto algunos de paros y ataques al corazón. Otros están siendo perseguidos por la justicia. Otros están, hermanos, siendo dañados sus nombres que ganaron por tantos años. ¿Pero por qué, pastor? Porque tuvieron esa ansia de tener quizás más de lo que ya tuvieron. Entonces, hermano, esa ansia se convierte en codicia. Y la codicia ya es pecado. Fíjese usted, entonces eso no nos deja ser felices.
Por eso dice la Biblia, y en este tiempo de pandemia, uno de los pastores nuestros de la misión, ahí que conversamos por teléfono, me llamó y me dijo, mira Ricardo, el Señor me reveló esto, con tal que tengas sustento y abrigo, con eso te basta en este tiempo, de pandemia, en este tiempo de estar encerrado, en este tiempo de no poder quizás trabajar como trabajábamos antes o desarrollar como nos desarrollábamos antes. Y me impactó ese versículo, porque es cierto, con tal que tengas sustento y abrigo, eso es lo que no nos va a faltar, eso es lo que el Señor no ha permitido que nos falte nunca. Porque el Señor está cuidando de nosotros. Dice la Biblia que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es lo que nos toca entonces, pastor? Pedirle más unción al Señor. ¿Cómo es más unción, pastor? Más alegría, más óleo de alegría. Y ahí está una alabanza que dice, con óleo de alegría me has ungido. ¡Qué hermoso! Pídale más unción al Señor. Pídale más gozo, más contentamiento. Ahora mire usted. Entonces vemos, hermano, que la alegría, que el gozo es parte de la unción. Ahora mire otra cosita más que encontré aquí acerca de la unción. Salmo 23:5. Vaya conmigo a su Biblia, por favor. Salmo 23:5. Dice la palabra de Dios. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Dice esta versión. En otras dice de mis angustiadores. Y ahora dice, me has ungido o has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está. Más importante que menciona aquí el versículo. Tres cosas importantísimas que no debemos de olvidar que trae la unción a nuestras vidas. Número 1, protección. Dice que nos protege en medio de nuestros enemigos. Número 1, protección. Usted no se defienda. Yo he aprendido algo y lo aprendí en nuestro ministerio. He aprendido algo muy importante, que no tenemos que defendernos, que lo que tenemos es que tener confianza en Dios, que cuando nosotros estamos en la verdad, que cuando nosotros andamos en la verdad y cuando nosotros predicamos, actuamos en verdad, Dios va a hacer cosas a favor nuestra. En este caso, dice la palabra de Dios, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Qué tremendo. O sea que nuestros enemigos van a tener el privilegio de ver en vivo y en directo cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos unge, cómo Dios nos lleva a otras dimensiones, cómo Dios está con nosotros en todo momento. Qué hermoso. Dice aquí, has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Nos habla de llenura y nos habla de plenitud, nos habla de abundancia, nos habla de prosperidad. Por eso somos prosperados por la palabra, porque lo que trae la unción sobre nuestra cabeza con aceite fresco, ¿verdad? Es abundancia, protección, llenura. Qué tremendo, qué hermoso. ¿Qué más trae la unción, pastor? Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. Mire lo que también trae la unción. Esto es muy importante conocerlo. Versículo 14. Si está alguno entre vosotros enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe, mire qué tremendo. Dije, la oración de fe restaurará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados a aquella persona. Mire qué tremendo. Esto es símbolo de una sanidad divina. La unción sobre nuestra vida es símbolo también de sanidad divina. Mire qué hermoso. Cómo Dios nos va a sanar a través de su unción, de la unción. Dice aquí, únjale con aceite a los que están enfermos. Y esto se lo voy a decir para este tiempo que estamos pasando un tiempo difícil. Que yo estoy seguro que muchos tenemos quizás familiares que han sido afectados, amigos que han sido afectados, personas que están siendo afectadas, compañeros de trabajo, compañeros de labor o hermanos de la propia iglesia han sido afectados por esta situación de enfermedad, hermano. Y usted ve que alguien está enfermo, póngase un poco de aceite en la mano, úntese
y diga la oración en el nombre de Jesús, Señor, como dice tu palabra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, que pondremos las manos sobre los enfermos, ungiéndolos con aceite, en el nombre de Jesús, y esta gente, estos enfermos, sanarán, porque algo que trae la unción es sanidad divina, no sanidad natural. Escuche bien, hay varios tipos de sanidad. Un médico puede traer sanidad a un cuerpo, pero no estoy hablando de una sanidad natural, sino que estoy hablando de una sanidad ni siquiera sobrenatural, sino más allá. Estoy hablando de una sanidad divina, dada y otorgada por gracia, por el mismo Señor, a través del Espíritu Santo, cuando nosotros ungimos a los enfermos en fe. Por eso es importante orar. Y aquí habla de los ancianos, no es cualquier persona ni cualquier. Y cuando hablo de ancianos no hablo de los viejitos, ojo con esto. Quizás me voy a explicar un poquito mal y me va a entender usted mal que tiene que ser un ancianito el que ore por las otras personas. Cuando hablo de anciano hablo de fe, hablo de un hombre o una mujer que ha crecido en fe, un hombre o una mujer que conoce, que está firme, una persona que tiene sus convicciones y que tiene sus creencias bien claras en el nombre del Señor. Eso es un anciano. A esa persona dice la Biblia que nosotros tenemos que, esa persona tiene que orar, una persona que sea una persona que conozca, un conocedor y que ore con fe y por fe por un enfermo y Dios lo va a restaurar. Dice la Biblia que Dios lo va a sanar y no solamente lo va a sanar, sino que si esa persona ha cometido pecado, sus pecados le serán perdonados en el nombre de Jesús. Mire qué tremendo. Entonces, con estas pequeñas connotaciones, vemos nosotros que la unción que nosotros venimos refiriéndonos puede tener hasta desde el más grande y el más humilde. Ya la unción no es solamente para personas específicas. La unción está repartida hoy en todo el cuerpo de Cristo. Está repartida en manos de la iglesia. Cuando Dios llama a alguien, lo primero que Dios hace es ungirlo, o sea, separarlo, habilitarlo para que sea parte del cuerpo de Cristo y que sea participante de la bendición que Dios trae a nosotros como cuerpo del Señor. Y fíjese usted, entonces nosotros, hermano, vemos que esa figura del Antiguo Testamento fue muy impactante, fue muy utilizada, ¿verdad? En todo el Antiguo Testamento se la utilizó, ¿verdad? Para habilitación de aquellas personas que estaban ahí puestos por Dios y para una función específica. Pero ahora, mire, bendito Espíritu Santo, y podemos decir nosotros, como dice el apóstol Pablo, en el versículo 21. Pablo dice en 2 Corintios 1:21 lo siguiente: ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Hay una garantía tan grande aquí, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor, y eso lo dijo el Señor Jesús, dijo una palabra bien tremenda en el libro de Lucas, capítulo 4. Quiero leerlo con usted. Mire lo que habló el Señor acerca de la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí. Escuche, porque me ha ungido. ¿Para qué nos unge el Señor? ¿Cuál es el propósito de la unción? ¿Cuál es el propósito de darnos una habilitación de parte de los cielos? Dice aquí, me ha ungido para anunciar a los pobres y pobres de espíritus también. Número 1. Número 2, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Mire que tenemos en cautividad espiritual, cuerpo, cautividad del alma, para poner en libertad a los oprimidos. Qué tremenda autoridad, qué tremenda unción que nos da. No es cualquier unción, ni tampoco es cualquier uncioncita. Es una poderosa, es especial y específica. Nos ha ungido para dar libertad a los oprimidos. ¿Qué hace usted cuando ve un oprimido del diablo? Si sale corriendo o dice usted, voy a llamar al pastor para que venga a orar por el oprimido. Y yo le hago una pregunta a los de la iglesia nuestra, le hago una pregunta. ¿Y no les ungió Dios también? ¿No los habilitó el Señor a usted? ¿No se
cristiano, usted siendo parte del cuerpo de Cristo, entonces usted tiene la autoridad, la unción de parte de Dios para usted estar habilitado para estas situaciones en la tierra. Mire lo que dice: para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Mire qué tremendo. Todo esto conlleva la unción. Todo esto hermoso conlleva la unción. Así que el apóstol Pablo nos quiere hablar aquí en la carta del 2 de Corintios, ¿verdad? Acerca del llamamiento y del ungimiento que tiene usted y que tengo yo para ser partícipes de las mismas obras del Señor, para poder hacer y para poder ejercer el llamado de Dios en el lugar donde nos haya puesto. Si usted fue llamado a ser anciano, usted fue llamado a ser diácono, usted fue llamado a ser servidor, usted fue llamado a ser obrero, usted está llamado a ser maestro, usted fue llamado a ser evangelista, usted está llamado a ser parte de la alabanza, a ser parte del coro de la iglesia, en cualquier área, atendiendo a los niños, atendiendo a los ancianos, atendiendo allá, en el área donde usted esté. Usted tiene que saber que usted fue separado y usted fue ungido por el Espíritu Santo de Dios con un propósito principal. El propósito es quedar habilitado para hacer las cosas celestiales aquí en la tierra, las cosas divinas aquí en la tierra, porque la unción obviamente es divina, la unción no es terrenal, la unción es algo celestial. La Biblia dice que por eso, acabamos de ver en 2 Corintios 1:21, que el que nos unge es Dios. Entonces, como Dios nos ha ungido con una habilitación especial y espiritual, nosotros podemos obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, primero, unción. Segundo, tenemos un sello. Un sello es algo utilizado para refrendar o para certificar algo. Fíjese usted, un sello es algo que se utiliza para certificar algo, principalmente para certificar alguna nota, para certificar algún escrito, para balizar y legalizar algún escrito y hacerlo de manera legal. Entonces, en el tiempo de antes se utilizaba, y ahora también, no sé si me puedes facilitar la ayuda aquí, un sellito ahí, ¿verdad? Se utilizaba un sello. Usted escribe una carta y luego de que esté escrito esa carta, viene y pone un sello. Muchas gracias, pone un sello. Aquí está un sello. Entonces usted ha hecho la carta y usted luego de haber hecho la carta pone un sello ahí donde pone su firma. Y eso significa que ese documento es un documento que tiene validez, que tiene legalidad. Entonces sobre nosotros pusieron un sello. Sobre nosotros Dios puso un sello. El apóstol Pablo explica esto. Puso un sello especial. Vaya conmigo a la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice acá. Efesios 1:13. Nos habla acerca de este sello. Este sello que fue empleado siempre para legalizar algo. Dice aquí: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, mire, escúcheme usted, amado hermano, usted tiene una garantía hermosa que se llama la unción de Dios, que Dios lo ungió a usted el día que usted creyó en el Señor y que se arrepintió de sus pecados y llegó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ahora Dios pone una garantía, o sea, la carta escrita, y ahora Dios pone una garantía sobre usted, pone un sello sobre usted para legalizar lo que hizo o lo que comenzó a hacer Dios con usted en su vida. Mire lo que dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje. Mire cómo comienza. Esto es muy importante conocer. Primero se comienza escuchando el mensaje. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Entonces, si viene la fe por el oír, primero viene escuchando. Dice aquí: el evangelio de vuestra salvación. Entonces, tú eres salvo, eres rescatado a través de escuchar la palabra de Dios. Ojo con esto. Todo el mundo tiene que arrepentirse de su pecado cuando no ha conocido a Jesús. No importa de dónde venga, no importa de la línea familiar que tenga, no importa que sea hijo de quien sea hijo de pastor, sea hijo de apóstoles, sea hijo de evangelistas, sea hijo de los mejores hermanos ungidos de la tierra. Todo el mundo tiene que ir al arrepentimiento y a la conversión y al bautismo en agua. Porque dice la Biblia que lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es
escuchar el mensaje de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar el evangelio de la salvación, o sea, ser salvos. Luego de que somos salvos, dice que luego de habiendo creído, entonces cuando creímos, somos sellados. Nos ponen un sello de calidad, dicen por ahí, un sello de garantía en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermoso, hermano. Esto es lo más glorioso que yo he podido ver, porque si el sello es una certificación, si el sello es un aval, si el sello es una garantía, obviamente que ya los tiempos han cambiado, ahora hay los códigos de barra, ahora hay los códigos QR, ya han cambiado mucho estas situaciones, pero antes estos sellos se los utilizaba como una legalidad. Entonces, sobre nosotros hay un sello que es puesto por el Espíritu Santo. Ojo con esto, la unción no la da una denominación, la unción no la da, hermano, un hombre, las unciones no la dan organizaciones terrenales, el sello tampoco lo pone una organización terrenal, el sello y las unciones las pone el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ojo con lo que voy a decir. Lo que los hombres hacemos cuando ungimos a otra persona, como está el mandato ahí, vayan y unjan a los demás, es habilitando, o sea, es Dios utilizando la unción que nos ha dado, la compartimos, somos un canal de bendición para otros. Pero no es que somos nosotros, hermanos, los productores de unción. Ojo con esto. Nosotros no somos productores de unción. Nosotros somos, hermanos, recolectores. Nosotros vasos, somos utensilios donde la unción es llegada y regada para que nosotros la podamos compartir con otros. Ojo con eso. Entonces, mientras usted más unción tiene, usted más apto y más capacitado va a ser para poder ser de bendición para otros. Porque nadie da lo que no tiene. Ojo con eso. Cuidado, usted te falta de aceite para usted mismo y usted está queriendo repartir a los demás. Por eso las viudas sensatas dijeron, no sea que nos falte a nosotros, mejor vayan a comprar ustedes, porque nos puede faltar también a nosotros. Entonces, si usted mismo no tiene aceite para usted, ¿qué aceite puede dar a los demás? Ojo con eso. Entonces tenemos que tener las vasijas siempre llenas. Y esa llenura y esa bendición que tenemos, de que tenemos una garantía que es un sello. ¿Y el sello con qué nos sellaron, pastor? ¿Con qué clase de tinta nos sellaron? Nos sellaron con el Espíritu Santo. Ese sello significa pertenencia, ese sello significa apartado, ese sello significa que nos hace que nosotros somos o parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que Él nos compró. ¿Y cómo nos compró, pastor? Nos compró a precio de su sangre preciosa y bendita, allá derramada en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros hoy en día somos llamados por Dios para una sola cosa, para servirle con amor. Es un acto honorable y glorificante el servir a Dios cada día de nuestras vidas. Los que vivimos ya ahora para bendecir el nombre de Dios, hermano, es tremendo, es hermoso. Hoy mismo me tocó, me llamaron, vamos a bautizar al pastor, vamos. Es lo más hermoso, estar practicando, estar haciendo, estar ejerciendo el llamado que Dios nos ha hecho a nuestra vida, estar haciendo la voluntad de Dios a nuestra vida. Por otra parte, el sello expresa también la realidad de lo que se trata el documento, de lo que nos tratamos nosotros. Escúcheme, el sello no es terrenal. ¿Por qué el sello no es terrenal? ¿Por qué el sello es espiritual? Porque dice que aquí que el sello lo puso el Espíritu Santo. ¿Por qué lo pone el sello del Espíritu Santo? Porque esa es la garantía de que no somos terrenales. Nosotros no somos terrenales. Nosotros somos de arriba, somos espirituales, somos celestes. Qué hermoso. Estamos a la conversión de una gloria mayor que va a haber sobre nuestras vidas. Qué tremendo. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, nos conoce. No es una simple teoría. Ojo con esto. Cuando usted presenta un documento, la persona que lo mira ve la legalidad del documento y también ve la originalidad de los sellos. Y dice, este documento sí es original. El sello lo que significa es que ese documento o es original o es igual al original. Eso es lo que garantiza el sello. Entonces, el sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida lo que garantiza es que somos de Cristo. Por eso nosotros podemos decir confiadamente, yo soy de Cristo. Qué hermoso. Ahora,
Entonces, el sello significa que nosotros nos presentamos ante Dios y Él pone en nosotros un sello divino, un sello que tenemos que nosotros conservar y sobre todo, que tenemos que honrar. Por eso que nosotros, como somos sellados, somos separados, tenemos, hermanos, que ver hasta qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos. Y a nosotros no podemos decir cualquier cosa. Tenemos que cuidar lo que decimos. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Tenemos que cuidar con quién andamos. Tenemos que cuidar con quién vemos o a quién vemos. ¿Por qué razón, pastor? Porque nosotros somos sellados. Nosotros somos separados para esto. Entonces, primero, Dios pone sobre nosotros una unción. Segundo, Dios pone sobre nosotros un sello hermoso que también lo trae el Espíritu Santo. Y tercero, Dios pone sobre nosotros y nos considera una prenda. Mire lo que dice 2 Corintios 1, 21 y 22. Qué hermoso. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora mire lo que dice acá. Quien también nos selló. Ahí está hablando del sello que estábamos hablando hace un momento. Y nos dio el Espíritu en garantía en nuestro corazón. Qué tremendo. Y aquí dice que nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Sabe lo que usted es una garantía? Una garantía es una prenda. Nos dio una prenda. Una prenda de que Él... Por eso, hermano, usted tiene que creer que Jesucristo viene. ¿Sabe por qué? Porque Él dejó una prenda. Una prenda aquí como garantía. ¿Y cuál es la prenda, pastor? El Espíritu Santo de Dios. O sea que Él dejó otro paracleto. La primera prenda fue Jesús. Fue enviado a la tierra con un propósito y cumplió el propósito hasta el final. Fue un excelentemente hecho hasta cabalidad todo su trabajo aquí en la tierra. Pero ahora Él dijo, yo me voy, pero no les voy a dejar solo. Les voy a dejar una prenda. Les voy a dejar algo, una prenda es algo que se garantiza de que esa persona o va a pagar o va a volver o va a devolver lo que se está llevando. Anteriormente en los círculos, cuando usted iba a, por ejemplo, alquilar un videojuego, usted iba, alquilaba, pagaba por la prenda, por el artículo, pero luego le decían, tiene que dejar una prenda. ¿Y qué es la prenda? La cédula de identidad o algún objeto de valor costoso que cueste más incluso que lo mismo. Cuando usted va a sacar un crédito a un banco, usted va a comprar una casa, el terreno con casa y todo vale $20,000. El banco le dice que va a dejar de garantía. Obviamente la garantía tiene que costar más que la misma casa. Y le dicen, yo tengo como garantía un carro que vale $50,000. Muy bien, lo tomamos como prenda, como garantía de que usted va a pagar. Aquí Dios nos dio una garantía de que Cristo viene por su iglesia. Por eso es lo más glorioso. Y por eso es que tenemos que creer y creemos que Cristo viene pronto. ¿Y sabe por qué? Porque le tenemos una prenda. Hay una prenda. La iglesia tiene una prenda que se llama Espíritu Santo de Dios. Y Él tiene pronto que venir por su pueblo, por su iglesia. Porque la prenda está aquí en la tierra. La garantía dice aquí en el libro de 2 Corintios 1:22. Que quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía, como prenda de que Él va a venir en rescate por su iglesia. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso conocer esto. Qué hermoso saber que contamos que Dios ha dejado en medio nuestro un Espíritu no solamente consolador, sino un Espíritu que nos está garantizando que Él viene pronto. Por eso dice la Biblia, y el Espíritu dice, ven. El Espíritu dice, ven. Ven pronto, Señor. Qué hermoso. Y para ir terminando un poquito, la epístola de Cristo, esta carta de segunda a los Corintios es conocida como la epístola de Cristo, porque aquí el apóstol Pablo nos habla de ello. Dice aquí, voy a ir avanzando un poquito, 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois, mire lo que también es usted. Usted es una epístola. Usted es una carta. Una epístola de Cristo es usted. Cuando la gente lo ve a usted, lo ve como una carta. Mire lo que dice. Siendo manifiesto que sois una carta de Cristo redactada por nosotros. No escrita con tinta,
sino con el Espíritu de Dios vivo. Mire cómo aquí. Estos son uno de los libros tan maravillosos, hermano. Aquellos que no creen en el Espíritu Santo de Dios aquí, hermano, tiene para estudiar todo un año. Tiene para, hermano, evolucionar en varios temas principales aquí. Aquí el apóstol está diciendo, a cada rato habla del Espíritu Santo. Ahora dice aquí que el Espíritu Santo está sobre nosotros, hermanos, y nosotros escribimos. Por eso es que hay que tener cuidado. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que usted hace todos los días. No solamente porque el pastor está a su lado o porque el hermano lo está viendo, sino porque usted mismo es una carta escrita por medio de Dios. Es un testimonio. Usted es una carta. La gente cuando lo mira, usted está mirando su testimonio. Hoy escuchaba que las hermanas preguntaban acerca de que la familia muchas veces no está de acuerdo con nuestro proceder o que no está de acuerdo porque pasamos tiempo en la iglesia. Y puede ser real. Pero muéstrele su carta. Muéstrele su vida. Muestre lo que Dios ha hecho con usted. Y ellos sin palabras, usted sin palabras va a poder ganarlos a ellos. Porque ellos van a ver en su vida un testimonio de lo que Dios hizo a usted. Pero cuando nosotros no tenemos una vida firme, cuando nosotros no tenemos una vida consecuente con lo que nosotros decimos y hablamos en el Señor, es muy difícil que los demás crean. Porque dicen por ahí, a veces tus hechos hablan más fuerte que lo que dicen tus palabras. Por eso es necesario, hermano, predicar sí, pero también practicar lo que nosotros estamos predicando. Hablar sí, pero también nosotros hacer lo que estamos hablando. Por eso dice aquí que nosotros somos cartas. Somos cartas y la gente nos está viendo. La gente nos está observando. La gente está viendo a cada momento nuestro testimonio. Nuestras esposas nos están viendo nuestro testimonio. Sus esposos están viendo su testimonio. Sus hijos están viendo su testimonio. Alguien me decía, pastor, mi esposo los domingos va a la iglesia y en el fin de semana, entre semanas, se está yendo a beber. ¿Qué testimonio es eso de beber? ¿Cómo le puedes dar testimonio a tu familia? ¿Cómo le puedes dar testimonio a tu esposa? ¿Cómo le puedes dar testimonio a tus hijos? Usted es una carta, usted no necesita hablar, usted necesita presentarse como una carta sellada por un Espíritu Santo, una carta escrita con sus propias obras. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque con Dios no podemos jugar. Es bien interesante esto. Yo sé que estamos en el gozo y en la gracia, pero tenemos que ver claro que Dios nos está mirando, porque tenemos una garantía aquí adentro que se llama Espíritu Santo. Qué tremendo. Entonces, dice el apóstol para ir terminando, que somos como fotografías, como que la gente se está viendo en una foto, como que nosotros está viendo una imagen en nosotros de Cristo. Lo que la gente quiere ver en nosotros no son nuestros atributos, ni son nuestros dones, ni son nuestros atributos personales. Lo que la gente quiere ver en nosotros es a Cristo crucificado en nosotros. Miren lo que dice el apóstol Pablo para terminar. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Según de Corintios 3:18, estamos siendo transformados en la imagen misma, de gloria en gloria. O sea que cada día para nosotros es un día de gloria. ¿Cuándo, pastor? Cuando el Espíritu Santo de Dios le hemos permitido esa transformación que comience de adentro hacia afuera en nosotros. Como por el Señor, dice aquí, el Espíritu Santo. ¿Quieres pedirle al Señor en esta noche conmigo que transforme tu vida? ¿Quieres decirle al Señor que cumpla su propósito en ti? ¿Cómo, pastor? Primero, permitiendo que el Espíritu Santo te unja para que te dé fuerzas para romper toda ligadura, toda artimaña, toda podredumbre que todavía hay en nuestra vida. Número 2, siendo que tenemos una garantía tan poderosa que se llama Espíritu Santo, que nos ayuda aún en nuestras debilidades. Por eso es necesario pedirle al Señor que nos unja para que tengamos gozo, para que tengamos seguridad y confianza y llenura, para que tengamos, hermano, esa garantía que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar. No hay nada en este mundo que pueda llenar lo que Dios ya llenó en nuestros corazones y en nuestra vida. Por eso es necesario que hoy volvamos a Cristo, volvamos nuestra mirada al Señor, que en este tiempo de pandemia que ha sido muy complicado,
pero ha sido un tiempo muy hermoso para buscar de la presencia de Dios como nunca antes. No es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar, es tiempo de ir adelante. Por eso te quiero anunciar el próximo evento que tenemos en nuestra iglesia. El Congreso Juvenil Punta de Lanza de la Iglesia de Cristo Ebenecer aquí en el Ecuador, organizada por los jóvenes de la iglesia, el Ministerio Juvenil, con el apoyo de nuestro hermano pastor Germán Alonso Ponce, pastor de la iglesia Ebenecer en Honduras, juntamente con nuestro amado apóstol Germán allá. Nos gozamos en este evento, nos gozamos en la presencia del Señor y esperamos que vengan muchos tiempos de refrigerio sobre tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te amamos. Y te espero para la próxima transmisión en nuestro discipulado en línea.